¿Qué tal, amigos y amigas de todo el país? Sean bienvenidos una vez más a este su programa De la Mano con la Justicia. Quien les saluda, su servidora de siempre, Génesis Recuero Rodríguez. En esta oportunidad nos acompañan la licenciada Catherine Muñoz y la licenciada Blanca Montenegro. Ambas son defensoras públicas de víctimas del delito. El tema a abordar son 23 años de la ley que crea la protección de víctimas del delito. Sean ustedes bienvenidas. Muchas gracias. Muy bien, vamos a arrancar y licenciada Catherine, para docencia de nuestros amigos televidentes, háblenos sobre esta ley número 31 del 28 de mayo de 1998 que crea la Ley de Protección de Víctimas del Delito y que este año, justamente 2021, está cumpliendo 23 años. Buenas tardes, gracias por la invitación. Hablar de la Ley 31 del 28 de mayo de 1998 es hablar de una ley de avanzada, toda vez que es el primer paso que el Estado panameño da desde la década de los 90 para darle acceso a las víctimas como parte en el proceso penal. Es una ley que da un concepto de quién es víctima, señalando que víctima es toda persona que individual o colectivamente sufre un daño, ya sea psicológico, emocional, económico o físico. De igual forma, consagra cuáles son los derechos de esa víctima dentro del proceso penal. De igual forma, establece su derecho a participar sin mayores formalidades dentro del mismo a través de una querella. De igual forma, reconoce su derecho a asistencia social, económica, así como el derecho a la reparación del daño y a coadyuvar con el Ministerio Fiscal en la investigación de las causas. De igual forma, también se crea el Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito con la entrada en vigencia de esta ley. Licenciada, ¿cómo surge esta iniciativa que luego pasa a ley y quién la promueve? Esta ley tiene como base internacional la Declaración sobre los Principios Básicos de Protección a las Víctimas del Delito y de Abuso de Poder, emitida por las Naciones Unidas para noviembre de 1885. En Panamá tiene como su principal líder al ex magistrado Arturo Hoyo Philip, el cual nos acompañó en el congreso realizado por la oficina en el 2018, donde hacía eco y alusión y conmemorábamos los 20 años de la Ley 31 del 98. Recuerdo que en su ponencia él tocaba un concepto muy importante y era que se veía para esa época cómo la defensa pública ejercía una representación eficaz a las personas acusadas de cometer delitos. Sin embargo, no había una representación y un acompañamiento para la parte directamente ofendida con el hecho penal, que era la víctima del delito. ¿Y cuándo se implementa en el órgano judicial este departamento? Una vez promulgada la ley el 28 de mayo del 98, el 1 de junio de ese mismo año se inaugura la primera oficina aquí en la sede de Palacio de Justicia Gil Ponce y estaba conformada en ese entonces por una secretaria y 2 defensores públicos de víctimas. Interesante. Licenciada, actualmente a 23 años, ¿cómo estamos constituidos y cuántos son a nivel nacional? Actualmente, luego de 23 años, podemos decir orgullosamente que somos 72 defensores públicos de víctimas a nivel nacional y estamos constituidos de la siguiente manera. Tenemos en la provincia de Bocas del Toro 2 defensores, en la provincia de Chiriquí 5 defensores, en la provincia de Veraguas 2 defensores, en la provincia de Los Santos 2 defensores, en la provincia de Herrera 3 defensores, en la provincia de Coclé 2 defensores, en la provincia de Panamá Oeste contamos con 9 defensores públicos de víctimas, en la provincia de Colón con 8 defensores, en la provincia de Darién 2 defensores, en el distrito de San Miguelito, que corresponde al segundo circuito judicial de Panamá, 12 defensores, y la oficina más grande, que es la del primer circuito judicial de Panamá, con sede en Plaza Ágora, con 24 defensores. Estos trabajan mancomunadamente con un equipo de apoyo constituido por secretarias y asistentes, personal general y demás personal que ha sido asignado por parte del órgano judicial al departamento. Qué interesante.
Licenciada, con la implementación del sistema penal acusatorio, ¿cómo ha sido el mecanismo de actuación, toda vez que con este nuevo sistema la víctima ha tomado mucha relevancia? Así es, Génesis. Con la entrada en vigencia del sistema acusatorio en toda la República de Panamá, podemos señalar que se ha materializado el ideal de contar con defensores públicos de víctima a lo largo del territorio nacional, los cuales llevan de la mano a esa víctima para garantizarle su derecho al acceso a la justicia, esa representación legal, esa asistencia legal, dejando a la víctima de ser mera fuente de información o medio probatorio y formándose en una parte esencial del proceso de corte acusatorio. Muy bien, licenciada, vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a hablar sobre los derechos de la víctima, cómo puede acceder una persona a este servicio. No se vaya. Gracias por mantenerse con nosotros en este su programa De la mano con la justicia. En esta oportunidad estamos conversando con la licenciada Catherine Muñoz y la licenciada Blanca Montenegro. Ambas son defensoras públicas de víctimas del delito del órgano judicial. Estamos conversando sobre esta ley de protección de víctimas del delito que cumple este año 2021 23 años. Importante resaltar cuáles son los derechos de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a recibir protección para él, ella y su familia de requerirlo, obtener atención médica, psicológica, material y social cuando se necesite, intervenir como querellante en el proceso para exigir responsabilidad penal del imputado y la indemnización de los daños causados. También tienen derecho a ser escuchado, a ser informado sobre el curso del proceso penal respectivo, explicándole lo relacionado con el derecho o el desarrollo del proceso. Recibir los bienes de propiedad aprendidos durante el proceso penal, esto dependiendo del caso, y recibir atención legal gratuita por parte del Estado panameño. Licenciada Blanca, importante también, ¿cómo un ciudadano puede optar por el servicio del Departamento Legal gratuito de víctimas del delito del órgano judicial? Importante. Bien, para que un ciudadano, ¿verdad?, tenga acceso a la representación del Departamento de Víctimas, es importante primeramente, ¿verdad?, ser constituido en víctima, es decir, aquella persona que ha sufrido una lesión, un detrimento en su perjuicio, ya sea de tipo físico, de tipo psicológico o patrimonial, ¿verdad?, producto de un hecho delictivo. Esa persona, una vez se comete un delito en su contra, presenta su denuncia ante el Ministerio Público y en el Ministerio Público le leen los derechos de la víctima que usted acaba de hacer mención en este momento y los refiere al Departamento de Víctimas, que en la ciudad de Panamá estamos ubicados en Plaza Ágora. Esa persona se presenta con la denuncia y ya ahí en la denuncia nos damos cuenta cuál es el número de carpeta, el tipo de delito que se ha cometido en su contra y entonces pues se le da toda la información requerida en cuanto al proceso que va a seguir. Licen, ¿y quién es la persona que acude a estas sedes donde está ubicado este departamento? ¿Qué debe llevar? ¿Cuáles son los requisitos? Claro que sí, existen requisitos, ¿verdad?, para poder recibir el servicio del Departamento de Víctimas. Primeramente, la persona se presenta con la denuncia, presenta su cédula. Nosotros tenemos un formulario en el cual, en ese formulario, la persona da todos sus datos generales, si trabaja, el salario que obtiene,
y hace un pequeño resumen de por qué se presenta al departamento y cuál fue el tipo de delito del cual fue objeto. Posteriormente, llenado este formulario, ¿verdad?, se le da una asesoría del tipo de delito al cual se cometió en su contra y cuáles son los pasos a seguir. Posteriormente, cuando esa persona ya ha llenado ese formulario, es importante señalar que nosotros brindamos 3 tipos de servicio. Le brindamos la consulta, le brindamos una consulta gratuita, de igualmente también le brindamos una asesoría legal, y el tercer punto es si la persona requiere constituirse en querellante, de igualmente entonces sería la representación jurídica. Tenemos esas 3 casillas y la persona dice, bueno, yo quiero ahorita mismo la asesoría legal, también quiero la representación jurídica. Claro. Licenciada, en este tiempo de pandemia, ¿cómo ha sido el trabajo del departamento en San Miguelito, donde está usted? Bueno, es importante resaltar que durante... Usted está en Plaza Ágora. En Plaza Ágora. Pero igualmente nosotros somos un cuerpo colegiado, Así ¿verdad? es. Trabajamos todos en conjunto y para la época de pandemia hay que resaltar que hubo un alza en los delitos, sobre todo en los delitos de violencia doméstica. Así es. En el cual, a consecuencia del confinamiento, de la cuarentena, ¿verdad?, se superaron los delitos de violencia doméstica. Y nosotros en el tema durante la época de pandemia, se hizo una reestructuración de trabajo, toda vez que en cuanto a las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud, había que darle cumplimiento a todas a estos requisitos que exigía el MINSA. Y en esta reestructuración nosotros nos dividimos en grupos, ¿verdad?, para siempre dar la atención, toda vez que durante la pandemia el sistema penal acusatorio nunca se detuvo. Así es. Siempre hubo audiencias permanentes y de igualmente nos notificaban de las audiencias y nosotros asistíamos, ¿verdad?, por turnos. A la hora de trabajar nos dividimos en grupos para que no estuviéramos todos en el mismo lugar cerrado, y también los que no estábamos en la oficina estábamos atendiendo desde nuestras casas todas las audiencias virtuales. O sea que nosotros durante toda la pandemia brindamos el servicio. Licenciada Muñoz, en San Miguelito también se dio este mismo fenómeno en donde la violencia doméstica fue el delito que más predominó en tiempo de pandemia. Así es, Génesis. Se vio un alza en la cantidad de números de causas que ingresaron por violencia doméstica e incluso la mayoría de las audiencias inmediatas en donde fuimos convocados eran en base a esta situación. También trabajamos en base de grupos, de igual forma realizábamos teletrabajo y logramos reinventarnos y acortar distancias de manera de mantener las medidas de bioseguridad exigidas por el Ministerio de Salud. El uso de plataformas, el uso de medios tecnológicos se convirtió en la base fundamental para seguir brindando el servicio a todos nuestros usuarios sin parar en ningún momento. Licenciada Montenegro, ¿cuáles son los retos que nos apremian en este tiempo? Bueno, cuando nosotros iniciamos el sistema penal acusatorio, al principio pues sentimos tuvimos ciertos retos en cuanto a la participación del defensor de víctima dentro de las audiencias, porque si bien es cierto el Código Procesal Penal establece, ¿verdad?, las medidas o las reglas para nosotros poder participar, que es ser querellantes para tener una parte activa dentro del proceso. Sin embargo, dada a la circunstancia de esas audiencias inmediatas, donde la víctima se te presenta y te llaman para asistir a esa víctima,
Claro está que no se te da la oportunidad para constituirte legalmente en querellante y poder ser parte activa en el proceso. Entonces, al inicio del proceso no nos daban mucha participación a la hora de estar en la audiencia, porque el hecho de no estar constituidas en querellante. Ese fue el primer obstáculo que yo en lo personal sentí. Con el transcurso ya de estos 4 años que llevamos, ¿verdad?, de la implementación del sistema penal acusatorio. En el primer distrito. En el primer distrito, he sentido un cambio por parte de los jueces en cuanto a darnos más participación a pesar de no ser querellantes, ¿verdad? Porque en los derechos de la víctima establece que nosotros brindamos la asistencia legal gratuita. Eso nos da la oportunidad a nosotros, ¿verdad?, de poder representar a esa víctima en un acto de audiencia. Y hoy en día ya los jueces nos toman en consideración y nos dan traslado de todas las solicitudes que presenta o el Ministerio Público o presenta la defensa. Así que siento que ya vamos en avanzada en ese tema. Según su criterio, ¿cuáles serían las metas entonces que tenemos en la defensa de víctimas? Bueno, las metas que tenemos en la defensa de víctimas, toda vez, como lo ha mencionado Catherine anteriormente, que ha señalado que a nivel nacional nosotros tenemos presencia. Pero ¿qué sucede? Que en el interior del país han aumentado los delitos. Y si nosotros escuchamos a la licenciada Catherine mencionar las provincias donde existen para cada provincia 2 defensores. Una de las metas sería, ¿verdad?, que se logre tener más defensores en las provincias, porque la cantidad de delitos que hay en todas las provincias centrales, ¿verdad?, o también Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, van en aumento y podemos ver que hay de 2 a 3 defensores. O sea, no se dan abasto. Nosotros necesitamos un más recurso humano para poder darle respuesta a esa ciudadanía, sobre todo del interior. También se nos es necesario un equipo interdisciplinario, porque nosotros, a pesar de ser los abogados de víctima, nos toca también ser psicólogas, ¿verdad? Nos toca también ser el paño de lágrimas de muchas mujeres. Sin embargo, nosotros no contamos con un psicólogo, que es la persona idónea para darle el tratamiento a esas víctimas. Así que, en resumen, considero que se nos debe de dar más recursos, ¿verdad? Y en cuanto también al recurso de tipo material, aparte del recurso humano, recurso material. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces tenemos que buscar a esas víctimas que no pueden constituirse en querellante porque viven en lugares aislados, viven en lugares lejanos, son muy vulnerables, económicamente no tienen el recurso para uno decirle, venga a la oficina a firmarme una querella y constituirme en querellante. O sea, nosotros tenemos que buscar muchas veces a esa víctima y tampoco se cuenta con los recursos de medios de transporte, hablándose del interior del país sobre todo, claro, donde hay áreas que son de difícil acceso, pero que existen esas víctimas. Así es. Licenciada Muñoz, ¿cuál es la intervención que tiene y el juego que tiene el ejercicio de las 100 reglas de Brasilia con la defensa de víctimas? Es muy importante tocar el tema de las 100 reglas de Brasilia adoptadas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, toda vez que esta nos da un concepto y margen de acción para poder realizar una representación legal en base a aquellas personas en condición de vulnerabilidad. Las 100 reglas de Brasilia nos señalan quiénes son conocidos o constituidos como personas en condición de vulnerabilidad, tomando en cuenta primeramente los menores de edad, las mujeres por su simple condición de ser mujer, los migrantes, aquellos privados de libertad. Entonces, en ese margen de acción nosotros podemos especializarnos y dar una atención de primera mano a aquellas personas que de verdad requieren una representación legal
denunciar por el simple hecho de formar parte de esta línea de personas que no han podido evitar el delito, no lo pueden prevenir, no lo pueden resistir y garantizarle a las mismas esa tutela judicial efectiva de la mano de un defensor idóneo que va a realizar ese trabajo de representación legal a lo largo de todo el proceso. Interesante su opinión entonces, licenciada, con las 100 reglas de Brasilia. Efectivamente, ese es nuestro arma de trabajo, ¿verdad?, con las cuales nosotros le hacemos las solicitudes a los jueces, como le mencionaba anteriormente. Si no somos querellantes, existen convenios internacionales, la ley 82 que trata sobre las medidas de prevención de violencias contra la mujer, ¿verdad? Eso nos da acceso, ¿verdad?, para nosotros poder debidamente representar a esas víctimas durante el proceso. Muy bien, vamos a reiterar, amigos televidentes, cuáles son los pasos para acceder al servicio de la defensa de víctimas. El usuario debe acercarse a las instalaciones donde se ubican el Departamento de Asesoría Legal Gratuita para las Víctimas del Delito para solicitar el servicio. El usuario debe presentar copia de cédula y completar el formulario de solicitud. Se le asignará entonces un defensor de víctimas. Este defensor de víctimas recibe el caso y coordina cuál sería el camino procesal a seguir para luego preparar una teoría del caso y continuar con la representación de la víctima. Finalmente, el defensor de víctimas constituido actúa en todas las diligencias judiciales hasta el final del proceso. Licenciada Muñoz, las cámaras son suyas para un mensaje final a todos nuestros amigos televidentes y recordándole la ubicación y dónde pueden contactar si quieren por lo menos tener esa información. Ok, en el primer distrito judicial podemos señalar que estamos ubicados en Plaza Ágora, en la sede del Sistema Penal Acusatorio. En San Miguelito estamos en Plaza Fortuna, en la misma sede del Penal Acusatorio. En Darién, en la sede del Penal Acusatorio. En Colón igualmente y en Panamá Oeste, en Plaza La Espiga. Como teléfonos tenemos el 212-7445. Llaman ahí y piden que se le traslade la llamada al sitio, a la provincia donde ustedes tienen la consulta. Como mensaje final les podría decir que accedan, que no guarden silencio, que buscamos es garantizar esa tutela judicial efectiva y ese acceso a la justicia que tienen todas las personas, en especial en condición de vulnerabilidad, de la mano de profesionales idóneos que están comprometidos con el eficaz servicio público a la comunidad en general. Licenciada Montenegro. Efectivamente, también tal como lo ha mencionado la licenciada Catherine, señalar que ante un hecho delictivo hay que denunciar, sobre todo en los delitos de violencia, en los delitos de género, las mujeres que no se queden calladas, que denuncien, ¿verdad?, ante las instancias correspondientes, que se empoderen como víctimas, toda vez que ya con una representación legal gratuita, esa víctima se puede empoderar. No abandonar la causa, no cansarse durante el proceso, porque lo que sucede es que muchas veces la víctima se revictimiza y no quiere continuar, porque como a veces los procesos son un poco largos, se cansan y no desean continuar. Entonces es todo lo contrario, importante terminar con esa causa para que se haga una reparación justa por el daño causado a esa víctima del delito. El eslogan de nuestra oficina es: las víctimas también tienen derechos y se ejercen a través de nuestro departamento. En todas las provincias, como lo mencionamos, en Bocas del Toro se encuentran ubicados en el órgano judicial, en Chiriquí, en el antiguo tribunal de justicia, en Veraguas, en el edificio Saleta, en Herrera, en el órgano judicial,
en Los Santos, en el Tribunal Superior. Igual como mencionó, hay una central telefónica en el cual solamente 212-7445 se pide la extensión a cualquier provincia y allí se le da toda la información requerida a esa víctima del delito. Agradecemos a la licenciada Catherine Muñoz y a la licenciada Blanca Montenegro, ambas defensoras públicas de víctimas del delito, hoy conversando sobre esos 23 años de la creación de la Ley de Protección de Víctimas del Delito y cómo estamos actualmente en este año 2021, los retos, las metas que tiene este departamento legal de asesoría legal gratuita para las víctimas del delito. Gracias por acompañarnos y recuerden ustedes que las víctimas también tienen derecho. Hasta la próxima.